Además, precisamente es lo que has dicho, ¿no? Quería empezar por tus primeras grandes aventuras, ¿no? Que seguro que antes tendrías más, pero sobre todo eran los Dakares, ¿no? Yo creo que es la carrera más mítica, el rally más mítico y además la carrera más dura del mundo. Antes lo era más, ahora quizás es menos, o no, eso ya me dirás ahora, pero tú has corrido en 9 Dakares. Al final eres también una leyenda, podríamos decir, de veteranía, ¿no? En el propio Dakar. Además, muchos españoles, muchos catalanes, de hecho, los corren. ¿Cómo fue ese primer Dakar? Porque, claro, me imagino que ya cuando fueras el noveno, pues también había otros retos, como el coche eléctrico, pero claro, el primero sería como una ilusión tan grande, ¿no? Hacerlo. Sí, sí, era mi sueño, se convirtió en mi sueño de juventud. Como te he dicho, hacía siempre montañismo y moto de campo. Trial, ¿sabes? Sobre todo el Sí. trial. Pero el trial se me daba bien, pero es que es muy complicado el trial. Luego me pasé al enduro y empecé a correr rides, ¿no? Rides bueno, el ride de la Baja Aragón lo he corrido varias veces, por Cataluña también, por resto de España y todo. Empecé a tener apoyos y empecé a soñar con ir al Dakar, ¿no? Era mi sueño de juventud, porque veía que era la carrera ideal para mí. También hice circuitos, también hice algunas carreras en circuitos, también, de resistencia siempre, de más de larga distancia siempre. Y al final, pues pude ir al Dakar con equipo muy amateur, ¿no? Y mi primer Dakar fue muy emocionante, máximo emocionante. Estaba haciendo realidad mi sueño. Imagínate que antes el Dakar terminaba en Dakar, por esto se llama Dakar, ¿eh? De hecho, se llamaba París-Dakar al principio, que iba de París a Dakar. Yo empecé en París, terminé en Dakar y era apasionante, pero en Mali, antes el Dakar era muy aventurero. O sea, ahora es una gran carrera, un gran reto, es difícil, pero menos aventurero. Pero ha perdido ese componente de aventura, ¿no? Sí, sí, porque a pesar de que es muy difícil, ahora utilizan la tecnología del GPS y todo muy bien para hacer difícil la carrera, es como una gincama. Van a buscar puntos y tal. Antes era pasar por allí, ir a pasar y nos encontrábamos allí. Sí. Y si te pasaba algo ahí con el coche, la aventura empezaba, se multiplicaba. Y ve a buscar el coche, la moto, era muy complicado. Iban a sitios muy... Yo digo, están chalados de montar esto así. Ni ellos mismos lo tenían controlado, la organización, ni ellos mismos. Y luego se iban muy para el este de África. En ese momento estábamos en el este de Mali. Y me pegué un tortazo con una hierba de camello, que se llama hierba de camello, que son hierbas que se dan en el desierto, pero claro, son hierbas, ahí todo sobrevive como puede, y son hierbas sin unas raíces ahí duras, que parecen una roca. Y en una hierba que parecía nada, ¡pua! Me pegó un tortazo, me rompí el brazo por 3 sitios y para casa. O sea, mi primer Dakar Muy rápido. fue una frustración. Bueno, no, la mitad. Estuve La mitad. hasta la mitad, Ah. más o menos. Hasta la etapa que llegaba a la mitad. Sí, sí. Bueno, pues aún aguantaste, aún aguantaste. Sí, sí, que ahí viví una primera experiencia heavy porque íbamos con un grupo de motos que todos era el primer año, nos agrupamos porque había un ERC de dunas muy largo, muy duro y que nos habían asustado mucho. Y entre unos se encallaba el otro, a unos le salió la cadena, tuvimos que buscar la cadena en la arena, todo tal. Bueno, se nos pasó, a media etapa se nos hacía de noche y éramos 5 motos y había un control de gasolina, que ahí había una pista que a 150 kilómetros empalmaba una pista más grande y una carretera, y había posibilidad de escaparse, porque si no nos quedaba a la mitad de la etapa 300 kilómetros de más dunas y de noche. Y ahí me pasó algo raro, que todos estaban por irse por la pista. Y dije, no, tíos, intentémoslo, que aún estamos, la moto funciona, tenemos gasolina, pero no llegaremos. Y empezaba a ganar el no, el abandonar, el es imposible, el negativismo. Yo al final estuve con ellos todo el día, solidario. Por esto íbamos tan tarde todos. Pero al final ahí les dije, mira, tíos, creo que tenemos que intentarlo. Yo lo intento. O sea, cojo y me voy. Os doy 5 minutos y quien quiera se viene, quien quiera no. O sea, y ahí yo creo que eso marcó mi carácter, ¿eh? Porque... Y les di 5 minutos, y dice, 1 minuto y me voy, ¿eh? Y parecía que nadie me seguía, y a la que cumplieron 5 minutos, embrague, primera, y me fui. Me acuerdo que quedaba muy poco sol, y me fui. Luego paré, miré al cabo de 2 minutos, miré para atrás y ver si venía alguien para esperarlo, y no vino nada, abandonaron todos allí. Bueno, pues al final dije, tío, que tenían, no estaban preparados para el deporte, eran buenos pilotos, pero no estaban preparados para esa incertidumbre. Para la aventura, quizás. Para la aventura, esa que es la diferencia. Pues me voy a hacer una noche solo en el desierto, que solo en el desierto en moto
es cuidado, que ahí antes volaban los aviones con un radar, ¿no? Y avisaban de si había una baliza, de noche no volaban, los helicópteros, si tienen que hacer un rescate, no vuelan, si te pegas una torta en una roca, en lo que sea, y te haces mucho daño, nadie te ve de noche, nadie te ve, nadie te puede venir, que pase un otro competidor, no te ven, o sea, que es muy arriesgado ir de noche solo en moto. Pero bueno, y llegué, en esa etapa llegué, y bueno, me sentí triunfador. Lo que pasa es que luego continué y al cabo de 2 etapas me la pegué, pero esto es otro tema. Además, hay una anécdota también que me gusta mucho, o más bien una anécdota, yo creo que es una lección de vida, ¿no? Que es que desgraciadamente uno de tus amigos sufrió un accidente automovilístico y tú corriste el Dakar con él, ¿no? Cuéntanos esa historia, por favor. Sí, bueno, esto es muy importante porque no solo porque fui el primer, digamos, participante en un equipo conducido con las manos de España, la historia de España, ¿no? Sino porque para mí esto cambió el chip de deportista a aventurero. Esto es muy importante, Carlos, porque yo antes corría el Dakar pues como deportista, como piloto, Sí. para intentar vivir. Yo quería vivir de eso, vivía alrededor de eso, era mi pasión. Yo no quería ir en moto o hacer montañismo el fin de semana, el sábado por la mañana como afición. Quería que mi vida fuese alrededor de eso. Estaba apasionado, estaba loco, era muy ambicioso en esto. Y pensaba que tendría el nivel deportivo para hacerlo, que lo haría a través del deporte. Pero cuando terminé mi primer Dakar, que fue el segundo, el primero no terminé, me rompí el brazo, el segundo lo terminé en moto, como deportista, muy importante, pues me di cuenta que había hecho realidad mi sueño de juventud. Estaba ahí, había hecho el Dakar, había participado en la carrera de motor más dura del mundo, lo había terminado y pensé que ya me ficharían de otro equipo, ya vivía alrededor de eso porque lo hacía bien, pero no me fichaba nadie, no era suficientemente bueno, no era élite como deportista. Y luego me entró una frustración brutal, pero ahí pensé, oye, tío, si quieres vivir de eso y alrededor de esto, ¿por qué no utilizas todas tus capacidades? Que tienes muchas más capacidades que ir al gimnasio y dar gas. Y empecé a pensar en ser promotor de un equipo, organizarme yo el equipo y además pasarme a los coches, porque, claro, en esas hierbas de camello en moto las pillabas, eran hospital, pero en cambio en coche eran un pinchazo. Qué chollo, ¿no? Yo digo, me paso los coches, pero era menos conocido. Tenía poco currículum en coches y cuesta mucha pasta correr el Dakar. Y en coche mucho más que en moto, como 8 veces más. Y luego se me ocurrió hacerlo con mi amigo Pepe Busquets, que había tenido un accidente de circulación no compitiendo, O sea, no en moto y no conduciendo. O sea, un domingo por la tarde se salieron de la carretera y él iba al lado y se quedó en silla de ruedas. O sea, nada que ver con la competición, cuidado. Y luego, al cabo de un tiempo, empecé a correr en coche y yo me lo convencí para correr el Dakar, ¿no? Yo le monté el equipo, lideré el equipo, hice de copiloto suyo y corrimos juntos. Y fue bestial porque nunca había corrido un piloto en silla de ruedas del Dakar español. Lo habían probado 6 en el mundo, en la historia, pero nunca había terminado ninguno. Nunca nadie había terminado el Dakar conduciendo con las manos. Y nosotros no solo fuimos los primeros españoles en correr conduciendo con las manos solo, sino que fuimos los primeros de la historia del Dakar que terminaban toda la carrera solo con una persona en silla de ruedas. O sea, que ese año el Dakar empezaba en Dakar y terminaba en El Cairo. O sea, cruzábamos todo el desierto del Sáhara entero. Fue bestial. Y de hecho, nunca más, porque él luego participó 3 veces más conmigo también, pero yo me puse otro coche, como me había ido bien, el activo de marketing, la idea de promoción fue buena. Yo quería pilotar en coche, pues pusimos 2 coches, hicimos 3 veces más el Dakar juntos, pero él nunca más terminó, nunca más. No tuvo suerte, es muy complicado el Dakar para una persona en silla de ruedas en África. Y siempre lo digo, que en África fue el único piloto en la historia que ha terminado el Dakar conduciendo con las manos es Pepe Busquets, el único. Luego, en Sudamérica, otro español, Isidro Esteo, fue el segundo. Pero, con todo el respeto, es otro rollo correr en Sudamérica para una persona así, porque estás en tu autocaravana, en los paddocks, que son paddocks normalmente en aeropuertos, en sitios cómodos. Tiene nada que ver la vida en Sudamérica después de la carrera, que para una persona en silla de ruedas empieza otra aventura. No tiene nada que ver como en África. O sea, fue el primero y el único que ha terminado el Dakar auténtico. Había una frase que me gustaba mucho que la dices en tu libro, ¿no? Vivir para sentirse vivo, que es que tu amigo Pep no tenía una silla en la cabeza, sino la tenía El culo. en el culo, ¿no? ¿Qué quiere decir esa frase?
Pues esa frase... Porque me gustó mucho, Sí, me sí. pareció muy curiosa. Bueno, esta frase, somos muy amigos con Pep, ya lo éramos antes del mismo pueblo, de Sant Joan de las Abadesas, y también él. Y cuando le propuse correr el Dakar, ¿no? Al tío le emocionaba, pero me dijo dos cosas. Digo, Albert, era muy soñador, tenía fama de que siempre, bueno, soñaba cosas y tal, pero bueno, más o menos las intentaba hacer. Digo, Albert, tú siempre estás en la nube, me dijo, en las nubes, no en the cloud, no en the cloud, sino en las nubes. Y dice, pero correr el Dakar es muy difícil para una persona como yo, nunca ha terminado de nadie, nunca, esto ya te lo he dicho antes, y en silla de rueda, digamos, conduciendo solo con las manos, nunca, lo han intentado 6. Y la otra cosa es que yo nunca he visto una duna, nunca. Y soy una persona modesta, no he viajado mucho, no he estado en África, yo no sé hacer dunas. Y en ese momento yo tenía que convencerlo, porque yo quería ir al Dakar y conseguir, ya se veía que patrocinador además podía apoyarnos, y luego le solté esa frase, pero a ver, Pep, ¿dónde tienes la silla? ¿En el culo o en la cabeza, tío? Tal, son limitaciones mentales esto. Yo iba muy enchufado en esa época. Joder, ibas a tope. A tope, bueno, ahora también, pero en esa época tal. Y de hecho él esta frase... o sea, porque él comunicar no le gustaba mucho, ¿no? Íbamos a una entrevista y se la preparaba un poco yo y tal. Y le hicieron una entrevista en muchas contras de varios periódicos, y en la contra de La Vanguardia, del periódico líder en Cataluña, que era la más famosa en ese momento, el titular pusieron esto porque dijo él esta frase. Digo, me tienes que pagar el copyright, una cerveza, ¿eh? Dice, yo tengo la silla en el culo, no en la cabeza. Quiero decir, puede hacer muchas cosas, ¿no? Luego también me gustaría que transmitieras un consejo, ¿no?, a todos esos jóvenes que también sueñan con correr el Dakar. ¿Qué es lo que les dirías que tendrían que hacer, o cuál sería el principal consejo que les darías para correr la carrera más dura del mundo? Bueno, yo lo primero que les diría es que disfruten de la moto o del coche, ¿no? Que corran muchas otras cosas, que a veces nos pasa, la sociedad está a la inmediatez, la gente piensa en correr el Dakar. Mucha gente dice, mi sueño es correr el Dakar, mi sueño es correr el Dakar. Pero tú no corres carreras, tú no has hecho moto, tú no has hecho coche, tú no... Ya, pero o sea, es como si te encuentras a un tío y dices, yo quiero subir al Everest, quiero subir al Everest. Bueno, pero ¿tú haces montaña? No. ¿Qué montañas escalas? ¿Qué haces? No, quieren lo grande, Yo creo que esto es un gran defecto por dos motivos, porque puedes ir al Everest o puedes ir al Dakar y te puede salir bien por casualidad, aunque tengas la pasta, pero muchas veces puedes fallar, ¿no? Y hay riesgo allí, sobre todo en el Everest, en el Dakar no tanto, ¿no? Y claro, no has hecho los pasos, no has aprendido, no lo has vivido, no eres auténtico, a ti te gusta lo gordo, para ponerlo, yo que sé, en el Instagram o en tu historia de vida, lo que sea, pero no te gusta correr en moto, no te gusta. Yo conozco gente que ha corrido el Dakar, que ha sido un apasionado toda su vida de la moto, de los coches, y como premio quiere ir a correr carreras intermedias y el Dakar, y eso es muy chulo, ¿no? O en la montaña. Yo creo que lo primero es que sean auténticos, que no vayan a lo gordo porque es lo famoso. Cada uno lo suyo, ¿eh? Yo no critico a nadie, pero es mi opinión. No hacemos apología de nada, o sea... No, pero yo creo que hay que vivir las etapas, porque aprendes más, porque disfrutas más, porque resulta que vas evolucionando, y además el objetivo del Dakar final te aporta una vida llena de experiencias con la moto, con el coche, lo mismo con la montaña. Pero si al final quieres ir, pues bueno, solo hay 3 maneras de ir al Dakar, solo hay 3 maneras, 3, ¿eh? Una, siendo un piloto de élite, que te fichen y vas, con lo cual ya sabes que te toca, tienes que intentar ser un piloto de élite que te fichen. La otra es ser millonario, que es la mayoría de los que van, la mayoría fuera de los de élite que ganan y tal, son gente que se paga su ticket, un carreras cliente que se llama, y corren. Porque han corrido un poco antes, saben un poco, bueno, han corrido otras carreras, porque como eran millonarios se lo podían permitir, ¿no? Y corren. Y esto es la mayoría, Y la otra son gente que se inventa cosas, Aventureros, podríamos decir, sí, no más. ese es mi caso. Yo fui en el tercer grupo, me inventé, pues fue el primero con un piloto en silla de ruedas, fue el primero en un coche solo, fue el primero con un coche eléctrico. Creativo. Y yo me inventaba eso porque no era ni élite, ya me hubiese gustado, pero no lo era. No era millonario, también me hubiese gustado, pero no lo soy, ni lo era. Con lo cual era creativo y siempre fui con todos los Dakars. O sea, yo no he puesto ni un duro. O sea, no, que es muy importante, O sea, me los han patrocinado. O sea, correr nuevo Dakars yo conozco muchos que han corrido
6, 7, 9, 15 Dakars. ¡Pam! Poniendo pasta. Que les regalaban el casco y el tal, y ya ponían un patrocinio ahí, o sea, les regalaban un 10% del presupuesto y ya pintaban el coche. Pero no iban patrocinados, hay mucho patrocinio fake en esto, ¿no? Como en todo. O sea, es difícil. También otro consejo que les daría es que hay muchas carreras tanto o más apasionantes hoy en día que el Dakar. Por ejemplo, el Africa Race, que se hace en África, va por Marruecos, Mauritania, Senegal y todo, y emula el Dakar, o sea, porque son lo organizan campeones del Dakar de antes, con la filosofía del Dakar mucho más aventurero, que incluso a veces en una etapa no terminas, pues te dejan retomar al día siguiente con una penalización y ya está. Y estamos obsesionados con el Dakar, pero es como si ahora un ciclista quiere correr el Tour de Francia. ¿No? Vale, el Tour de Francia, bueno, ahora ya no te admiten, pero en el Dakar sí, como necesita mucha gente de pasta que pague inscripciones y tal, no habría tantos pilotos de élite para correr el Dakar, ¿no? Y te admiten, y ahí puede correr un tío que no tiene ni idea, mientras pague, y el segundo día está fuera y ya está, ¿no? Y pilotos de élite, pero en el Tour de Francia no, está limitado. Pero es como si hace un ciclista y dices, yo quiero correr el Tour de Francia. Pues ahí solo hay una manera, ser élite, no hay otra, ni con pasta corres, ¿no? Pero en cambio, siendo ciclista, puedes hacer 1000 excursiones chulísimas de carretera o de montaña. Pues lo mismo con el Dakar. Hay otras carreras, por ejemplo, la Africa Race, que es mucho más auténtica y mucho más divertida, pero no es tan conocida. Y la gente lo que le mola también es lo conocido, ¿no? Y el sueño que tiene. Pero es más un sueño que una realidad, yo creo, para un amateur. ¿Cuánto puede costar más o menos? El Dakar, en un coche sencillito para no ganar y tal, unos 200.000 euros quizás, ¿no? Sí, para una carrera de 2 semanas, para no hacer nada, ¿eh? Si corres en buggies, ahora están los side by side, estos buggies, igual con 120, 130, 150 ya lo haces. Porque claro, ahora mismo Dakar se ha profesionalizado tanto que los campamentos son súper guays. Si necesitas una autocaravana, necesitas el masajista, necesitas el no sé qué, necesitas dos mecánicos. Claro, no hay, antes había mucha gente, tanto en moto como en coche, que iba ellos, con una maleta que les daban para llevar 4 herramientas y tal. Se espabilaban, ¿no? Ahora esto casi... Hay una categoría en moto para hacer eso y son 5 o 6 para tener el tema romántico. La gente va con muchos medios, mucho más caro que antes. A mí también lo que me parece una locura son los camiones. A mí eso... ¿Tienes alguna anécdota con algún camión que te pasara toda hostia? Eso debe ser una locura. Es una burrada, sí. Los Kamaz ahí rusos. Los Kamaz rusos, sí. No, porque piensa que yo he visto, por ejemplo, en Sudamérica, me acuerdo, cuando he corrido 2 veces en Sudamérica, he visto a Nani Roma, que ha ganado el Dakar en moto y en coche. Una leyenda de... Sí, o sea, siempre en la etapa corres, o sea, sale el orden de salidas por la clasificación del día antes, no de la clasificación general, del día antes normalmente. A veces lo cambian, pero antes mezclaban la clasificación. Protestaron los camiones, que primero salían motos, después coches y después camiones, claro, salían muy tarde, ¿no? Y dijeron, oye, vamos a hacer coches y motos pues en orden de salida, porque estos coches corrían mucho. Y yo qué sé, me acuerdo en Sudamérica, salían el primero un coche, segundo un coche, tercero un coche, cuarto un Kamaz, de absoluto, ¿eh? O sea, absoluto. Y Nani Roma salir detrás de los camiones, detrás de los camiones estos, corrían mucho. Pero claro, cuando se la pega un camión, la inercia que lleva eso, las toneladas que lleva, es muy, muy arriesgado, ¿no? O sea, luego les limitaron velocidad un poco, pero es una burrada, sí. Y me he encontrado anécdotas chulas y anécdotas negativas, porque también son tan potentes que llegan a ser prepotentes. A mí me he encontrado con problemas de intentar adelantar a un camión porque soy más rápido, pero en velocidad punta no. Pero en dunas y en curvas y todo, intentarlo adelantar y claro, y en rapidez no te deja y no dejarte adelantar, tío, pero si voy más rápido que tú. Pero ellos, y te ven y todo, y te comes todo su polvo, que solo para pillarlos te juegas la vida, solo para pillarlos, ¿no? Y a veces, bueno, tengo ciertas experiencias negativas con los camiones, pero bueno, allí están, forma parte de la aventura también.